Bueno, vamos con anticoncepción, vamos a aprovechar para hacer como una pequeña actualización. Como acaba de decir Lucas, bueno, gracias a todos los que están ahí sentados y han dedicado una porción de su tiempo para poder informarnos y puedan seguir informando, ¿sí? Que es la idea, creo que un poco de todo esto, ¿no? Bueno, anticoncepción. Antes de definir y entrar bien en el tema en sí, realmente la anticoncepción es un tema importantísimo en la vida de todos porque trae aparejado muchas complicaciones. Si bien el más importante por ahí, el más conocido actualmente, es el embarazo no deseado, pero bueno, saber que es un tema clave, un tema que también viene desde la prehistoria, básicamente. La anticoncepción ha sido como tema siempre de debate y saber que incluso una consulta sobre anticoncepción en ginecología y en obstetricia es una consulta de urgencia, para que ustedes más o menos se encuadren en lo importante que sería la anticoncepción. Cuando le hablo de la prehistoria, un poco un dato de color por ahí, los dispositivos intrauterinos, ¿sí? Se descubrieron en la época no sé qué año, cuando los viajantes viajaban en camellos, se dieron cuenta que colocándole piedras a los camellos dentro del útero evitaban que tuvieran, digamos, embarazos, digamos, los camellos. Entonces, de esa manera lograban que no se embarazaran en esos viajes eternos que hacían. Entonces, viene desde hace un montón de tiempo. Anticoncepción, proceso mediante el cual se utiliza un conjunto de métodos, sustancias o medios para evitar la fecundación o el embarazo no deseado, justamente, y anticonceptivo va a ser cualquier método, ya sea también natural, método, digamos, de barrera, método, digamos, hormonal, no hormonal o a veces dispositivos intrauterinos, ¿sí? Que eviten el embarazo. Qué importante en cuanto a hablar de anticoncepción es ver la efectividad de la anticoncepción y saber que la efectividad es aquella capacidad que tiene el método anticonceptivo que hemos elegido para evitar justamente el embarazo no deseado. Siempre cuando hablamos de efectividad es importante, o para medir la efectividad de ciertos métodos, cualquiera sea el que elijamos, se hace siempre teniendo en cuenta que ese método esté bien utilizado, ¿sí? Que sea bien utilizado en las condiciones acordes para poder medir la efectividad cierta. Entonces, a la hora de tener un anticonceptivo, de elegir un anticonceptivo por parte del que lo prescribe o por parte del que lo recibe, es importante hacer una buena evaluación, ¿sí? No es una consulta sino más, y hay ciertos conceptos que se tienen que tener en cuenta, que son los siguientes. Bueno, la eficacia, que es lo que vimos recién, que es la prevención del embarazo, de alcanzar lo más cercano al 100% de la seguridad. Ese es el método, digamos, anticonceptivo óptimo, ideal. En la mayoría de los casos, saber que hay que tener un método anticonceptivo que sea reversible, que al momento que lo suspendamos podamos recuperar las condiciones de fertilidad normal, y eso lo busca la mayoría de las personas. Clave, esto es clave, tenemos que elegir a la hora de recetar o cuando vos buscás un método anticonceptivo, saber que sea fácil de acceder, ¿sí? No solamente en que vayas al lugar que lo vayas a conseguir y tengan, sino que en cuanto a los costos también es algo importante que se debe evaluar, y esto es como un traje a medida para cada persona, digamos, la anticoncepción, y que sea fácil de accesibilidad. Tenga bajo costo, fundamental, ¿sí? Porque frente a esto podemos discontinuar, digamos, el método y de esa manera que falle, que sea bien tolerado, que sea lo más inocuo para el organismo, saber que algunos anticonceptivos, la mayoría, tienen efectos secundarios. No siempre los efectos se presentan de la misma forma en cada persona, no siempre están, no siempre son los mismos, entonces por eso es importante que se evalúe a la paciente, ¿sí? A veces es necesario cambiar de métodos anticonceptivos porque no fueron tolerados, y eso puede pasar, y eso no tiene que ser una frustración en su vida, digamos, reproductiva y sexual, ¿sí? Puede fallar y puede pasar que en una persona un método, en un
ande perfecto, y en tu amiga también, y en vos no pasa lo mismo, y bueno, no hay que frustrarse y hay que informar a esto que hay múltiples formas de anticoncepción y métodos, pero que bueno, pueden fallar algunos y que no siempre se toleran de la misma manera en cada persona, ¿no? Que sea aceptado por el mayor número posible de usuarios. Generalmente todos los que se ofrecen en el mercado, todos los que están actualmente, pasan por una serie de evaluaciones y de estudios que generalmente se aplican a una población y que esta población la mayoría lo aceptan, así que ya si están en el mercado o si se ofrecen han pasado esta etapa. Y que sea cómodo, de ser lo más sencillo de utilizar, de usarlo diariamente, que no repercuta en lo que es la vida, digamos, laboral, en la vida sexual, ¿sí? Eso también es algo muy importante, la vida sexual es algo muy importante en las personas. Bueno, cuando hablamos de efectividad, para que sepan también a modo, digamos, de cultura, hay algo que se utiliza que es el índice de PER, que es la forma de poder evaluar cuán eficaz es un método anticonceptivo. Y esto lo hicieron básicamente para poder comparar un método con otro y para poder evaluar si es útil o no. Entonces, ¿cómo se mide o cómo lo hacen? Y generalmente consiste en ver el número de embarazos en personas que no habían planificado por cada 100 mujeres. O sea, se toman 100 mujeres de estas en un año y ver, utilizando cierto método, y ver cuántas personas quedaron embarazadas en un año utilizando correctamente cierto método. Y de acuerdo a eso se calcula el índice de PER. Fíjense, más o menos, para que vean, que, por ejemplo, el implante de progesterona, que es el famoso chip, que no existe, no es un chip, ¿sí? Es un implante subdérmico de progesterona, que libera la progesterona diariamente y continuamente. Fíjense que uno de los mejores, que uno de los índices más bajos tiene. Lo mismo pasa con la esterilización femenina, acá estamos hablando quirúrgica, muy bajo, los anticonceptivos orales también, bajísimos. La mini píldora es la de emergencia que se utiliza. Los inyectables de depósito, que son los intramusculares. El dispositivo intrauterino, que es el DIU, 0,3 a 3. Sistema de liberación intrauterina de levonorgestrel, que es un DIU que trae justamente una progesterona, que es el levonorgestrel, que es el famoso Mirena, por ahí lo han escuchado, ya vamos a hablar un poquito más adelante. Ya cuando se utilizan métodos de barrera como el diafragma, más espermicidas de 2 a 4, el preservativo masculino de 3 a 3,6, fíjense cómo a medida que vamos alejándonos, el método de intervalo, que es el método del ritmo, fíjense altísimo, la temperatura basal, el coitus interrumpido, ¿sí? De 8 a 20 y sin medida anticonceptiva 85. Nunca del 100% porque para que se pueda producir la fecundación y la implantación tienen que participar muchas otras cosas, por ejemplo, que no tengamos ninguna secuela, ninguna enfermedad sexual, porque nunca va a suceder. Tenemos que estar justamente en la ventana implantatoria, tenemos que estar justamente en el periodo periovulatorio, el espermatozoide o los espermatozoides tienen que estar bien, tienen que tener cierta motilidad, tienen que estar abundantes, o sea que tienen que participar otros factores y por eso no toda la gente queda embarazada, sino la tasa de natalidad se hubiese disparado. Lo que les quiero mostrar esto, cómo va cayendo, ¿sí? La seguridad de los métodos. ¿Bien? Obviamente que esto tiene un sesgo de error, porque obviamente hay que ver cómo fue utilizado, si es utilizado adecuadamente, si fue colocado correctamente, por ejemplo, el caso de un DIU. Entonces, tienen un sesgo de error, pero más o menos para que vayan viendo la seguridad de los diferentes métodos, ¿sí? Y obviamente que si vamos sumando un método de barrera con un método combinado, disminuye, perdón, el índice medido. Y algo que aprovecho para decirlo, que obviamente que si estamos hablando que queremos evitar el embarazo no deseado con los anticonceptivos, pero es clave evitar las enfermedades de transmisión sexual siempre con un método de barrera, como lo que vamos a ver ahora, pero bueno, esto es lo más importante. O sea, la idea que se tiene que ir hoy es anticonceptivo para evitar embarazo no deseado, pero de barrera siempre asociado, en el caso que eligió un hormonal, para evitar el contacto de secreciones o de piel con piel y evitar las infecciones que vimos recién. ¿Sí? Esa tiene que ser la idea de hoy.
Un poquito para que sepan en cuanto a qué pasa legalmente con la salud sexual y reproductiva. Como les dije recién, la consulta en anticoncepción es una consulta de urgencia. O sea, vos vas a la guardia por anticonceptivo y te tienen que atender porque es una urgencia, ¿sí? O sea, no te puedo ir sin un lugar de una consulta de la guardia o una consulta del consultorio externo sin vos un método anticonceptivo si lo solicitaste o por lo menos información, ¿sí? ¿Ok? Pacientes con menores de 13 años, bueno, esto es un poco más para la parte legal médica, pero saber que siempre necesitan un acompañamiento. A los 16 años, generalmente no se utilizan prácticas invasivas, o sea, el implanón, que es el implante subdérmico, chip, que se le llama también, y el DIU, ¿sí? Generalmente menores de 16 años se evitan de colocar, a no ser que sea la última, digamos, alternativa. Más de 16 años ya se consideran en lo que es salud sexual y reproductiva a adultos que pueden concurrir a la consulta y se pueden utilizar ya métodos definitivos. Cuando hablamos de métodos definitivos, que son la ligadura de trompas, ¿sí? Y la vasectomía en el caso del hombre, que saber que son métodos irreversibles en nuestro medio, pero bueno, a partir de los 18 años, legalmente, si una persona quiere realizárselo, lo puede hacer y se le debe hacer. Obviamente que hay cierta evaluación y obviamente que antes de esto se le informa sobre el resto de los métodos anticonceptivos. ¿Ah? A la hora de elegir un método anticonceptivo, como le dije recién, es importante evaluar el perfil del usuario, a quién se lo estamos recetando, a quién se lo estamos indicando, porque no solamente hay que evitar el embarazo no deseado, sino también que hay que evitar ciertas complicaciones que pueden traer algunos de estos métodos anticonceptivos. Y también evaluamos qué anticonceptivo, el perfil del anticonceptivo que hemos elegido, y para esto ciertos criterios de elegibilidad que hay y que se clasifican en distintas categorías, del 1 al 4, siendo el 1 el que se puede utilizar o el adecuado, el óptimo para esa paciente, y el 4 el que no se puede utilizar. Un poco entrando en los métodos anticonceptivos, este cuadrito está bastante bueno porque fíjense que nos va a clasificar, por un lado, métodos reversibles y métodos no reversibles. Los métodos no reversibles generalmente son los quirúrgicos, como son la vasectomía y la ligadura de trompas, ¿ah? O bloqueo tubárico, que esto se hace con algunos, acá no lo hacemos, pero son algunas sustancias que endurecen las trompas y son irreversibles. Básicamente centrémonos en estos dos, que son los que actualmente se utilizan. Y dentro de los reversibles, fíjense que tenemos métodos no hormonales y los métodos hormonales. Dentro de los métodos hormonales, sabemos que tenemos tanto los anticonceptivos orales, pastillas, que pueden venir combinados. Cuando hablamos de combinados, que traen tanto estrógenos como progesterona, que los dos son necesarios, ¿sí? Y son los dos los que forman generalmente el ovario. En el ciclo menstrual formamos tanto estrógenos como progesterona. Bueno, los anticonceptivos orales combinados traen justamente estas dos hormonas para no alterar el ciclo. ¿Ah? Hormonalmente también tenemos los parches, vienen en forma de parches, vienen en forma de anillo vaginal, vienen en inyectables, intramusculares. Inyectables que pueden ser mensuales o otras que son trimensuales. Bien, la píldora o la mini píldora, que es la del anticonceptivo de emergencia, implantes subdérmicos, que es el Implanon, el DIU del levonorgestrel, que es el DIU hormonal, que es el Mirena, que generalmente se conoce como Mirena. Estos serían los hormonales. Y después los no hormonales tenemos de barrera, principalmente el preservativo, el diafragma y el capuchón cervical. Los no hormonales intrauterinos, el DIU de cobre, que es la T de cobre, y después tenemos no hormonales los métodos naturales. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de cada uno para que quede un poco más claro. Yo los dividí directamente en anticonceptivos de corta duración y los de larga duración. De corta duración van a ser los métodos naturales, métodos de barrera, preservativo, diafragma, capuchón, etcétera, los anticonceptivos orales, los parches dérmicos, los anillos vaginales y los inyectados. ¿Ah? Un poco para informar sobre los métodos naturales, que es un método anticonceptivo, pero como vemos recién, el índice de PER es altísimo, ¿sí? El índice de embarazos, o de las mujeres que lo utilizan quedan embarazadas, ¿sí? Realmente por el fallo y porque la verdad que es difícil. Fíjense que en 1930 lo describe,
Esto acá al costado, lo que tengo, no se enrosquen, pero básicamente de acá, acá es el ciclo, digamos, menstrual. Primer día, que se toma el primer día de la menstruación, fíjense, todo esto es el endometrio, cómo ha crecido, y cómo después de la menstruación cae y disminuye y empieza a crecer nuevamente. ¿Cómo crece esto? Y bajo los efectos de los estrógenos y la progesterona que se sintetizan en el ovario. Estas curvas, lo que muestran acá es cómo empieza a aumentar el estrógeno en la primera fase del ciclo, ¿sí? Y cómo cae en la segunda, y en la segunda cómo aumenta la progesterona, ¿sí? Para mantener este endometrio, para que sea implantado en caso de que haya fecundación. En caso de que no haya fecundación, cae la progesterona y cae nuevamente el endometrio. Eso es como una simple o una síntesis de lo que sería el periodo menstrual en la mujer. Bueno, este método lo que hace es, generalmente la mujer debe evaluarse por 6 meses a un año y evaluar sus ciclos. Entonces, en estos 6 meses o al año, evaluar los ciclos más largos. Al ciclo más largo le restás 11 días y te va a dar un número, cierta fecha, que esa fecha va a empezar tu periodo, digamos, de riesgo o de embarazo, ¿sí? Y al ciclo más corto, que te haya durado, por ejemplo, 25 días, le restás los 18. Entonces, entre esos dos periodos te va a quedar una ventana de días que van a ser los días, digamos, en los cuales estaría contraindicado la relación sexual porque aumentaría, digamos, sería la ventana ovulatoria, eh, perdón, y sería de riesgo, digamos, el embarazo en esa fecha. Pero bueno, necesitas justamente poder evaluar todo este tiempo. El método natural es el método del moco cervical, que también requiere de que evalúes, que necesita de que evalúes observación diaria del moco cervical, cómo va cambiando a lo largo del ciclo menstrual. El moco, generalmente, ese moco generalmente es filante, es transparente en el momento periovulatorio, sería entonces el momento que estaría contraindicada la relación sexual. A medida que se aleja del periodo periovulatorio, se hace más un moco más, por ahí más espeso. Entonces este moco espeso hasta incluso participa como barrera para que el espermatozoide pueda llegar a fecundar. Saber que también se alterna, que es muy variable, es muy subjetivo, depende mucho de cada paciente, y saber que, como vimos recién, este flujo puede alterarse por otros procesos infecciosos y fallar el método. Existe el método de la temperatura, ¿por qué? Porque a medida que, fíjense, cursamos el ciclo menstrual, como vimos las hormonas, también, por una respuesta fisiológica, aumenta la temperatura en la mujer. Generalmente en el periodo periovulatorio, de 36 grados basales se puede aumentar a 37 grados, ¿sí? En el periodo periovulatorio. Entonces, 3 días previos y 3 días posteriores a este pico de temperatura, no es fiebre, solamente un aumento de la temperatura. Pero, un segundito. Pablo, ya te llamo, estoy justo en una clase. Dale, dale, buenísimo. Gracias, chao, chao. Perdón, si no la tendría ni iba a bajar. Bueno, justamente la temperatura basal aumenta, fíjense, 1 grado. Esto requiere que la persona se tome diariamente la temperatura, sea vocal, axilar o anal, para poder registrar, digamos, los cambios de temperatura, y justamente eso. Bien, obviamente que si hay un proceso infeccioso, congestiones, la trasnoche o las tensiones nerviosas, pueden haber cambios hipotalámicos y hipofisiarios de esta temperatura y nos va a alterar y vamos a fallar en el método. Entre los métodos naturales está el método sintotérmico, que lo que hace es, de los métodos que vimos recién, sumar, o sea, utilizar, por ejemplo, la temperatura basal, el moco cervical, la autopalpación, habla de la autopalpación sobre todo a nivel mamario, porque las mamas por ahí se tornan un poco más congestivas, más duras en el momento periovulatorio, más doloroso. Y calculando los días, sumando todo esto, pueden utilizarlo como método. Obviamente que ninguno de estos métodos nos va a proteger de la enfermedad de transmisión sexual. ¿Bien? El MELA, que es el método de lactancia amenorrea, ¿sí? Que es la amenorrea, quiere decir no menstruar, ¿sí? Justamente porque la prolactina lo que hace es inhibir el eje hipotálamo hipofisiario gonadal para que se formen las hormonas que van a formar el ciclo menstrual.
la prolactina, al estar aumentada en la lactancia por succión del bebé, inhiben y participa, o sea, funciona como un método anticonceptivo. Ahora, para que funcione esto al 100%, tenés que ser solamente la lactancia del bebé, debe ser exclusiva, no debe estar recibiendo ninguna alimentación, porque a medida que empieza a suplementar la alimentación, empieza a disminuir la efectividad de este método, ¿sí? Que es lo que dice acá, la alimentación complementaria materna. Y el otro método, que es el método, digamos, menos efectivo, que es el famoso coito interrumpido. Existe mucho control por parte de la pareja sexual, ¿sí? Trae inconvenientes, trastornos sexuales, falta de plenitud, puede producir congestiones pélvicas y, bueno, generalmente se tiene el líquido preseminal que puede ser producto de un embarazo no deseado. Entonces, esto lo tienen que informar también, importante. Métodos de barrera, sabemos que hay métodos masculinos, hay métodos femeninos. Dentro de los métodos masculinos sabemos que es el preservativo profiláctico o el condón, que generalmente tienden a ser de látex, previenen todas las enfermedades de transmisión sexual. Por ahí vimos que las lesiones por el HPV y las herpes, por ahí no pueden producirse a pesar de que se utilizó el método, digamos, pero muy poco incidencia. Está el diafragma, perdón, están los condones femeninos, que traen un anillo externo y un anillo interno que se colocan en la vagina, ¿sí? Todo el tubo, formando un saco completo. Como desventaja de este método es más caro, no se consigue fácilmente, ustedes van a un centro de salud y lo van a ver, es preservativo, justamente por la política de salud y porque es mucho más barato que un preservativo femenino. No sé el valor realmente, pero sí es más caro, es más difícil de conseguir. Y la ventaja que por ahí tiene el preservativo femenino, que no necesitas colocarlo inmediatamente antes de la relación sexual. Por ahí, tanto el condón femenino como el diafragma femenino se pueden colocar hasta 4 o 8 horas antes de la relación sexual. Entonces evitan ese paso previo, que muchas parejas sexuales, muchos adolescentes, por colocárselo justamente previo a la relación sexual, lo coloca mal o no se lo coloca. ¿Bien? Tanto los condones femeninos y el diafragma por ahí necesitan un entrenamiento para colocarlo correctamente. No es algo difícil, pero sí algo que necesita practicarse por ahí. Entrando un poco a los anticonceptivos hormonales, en síntesis y en resumen, hay muchos más que esto, pero la mayoría van a tener el efecto, como actúan principalmente, lo que van a hacer es impedir o retrasar la ovulación. La ovulación se produce en el día 14 del ciclo, en la mitad del ciclo. Entonces lo que evitan esta liberación de este óvulo para que vaya a ser fecundado. ¿Ah? Tienen otros efectos, sobre todo a nivel cervical, que lo que hacen es aumentar la densidad, que sea más espeso para que sea más difícil, le sea más difícil al espermatozoide llegar al óvulo. Y lo otro también, un método que hacen que impida el endometrio, ¿sí? O sea, si nos vamos acá, no va a crecer nunca el endometrio para que sea implantado. Este pico de estrógeno para que se produzca la ovulación no va a estar, ¿sí? Y el moco cervical se va a volver más espeso. Eso es lo que hacen todos los anticonceptivos hormonales, ¿sí? Ya sea cualquier sea la forma de presentación, pero eso básicamente es lo que van a hacer. ¿Cómo vienen los anticonceptivos hormonales? Generalmente vienen combinados, como dije recién, la mayoría traen estrógeno y traen progesterona, para simular lo que sucede fisiológicamente en el ciclo, digamos, menstrual. Vamos a ver que actualmente, y por ahí han visto alguna propaganda en la tele sobre métodos anticonceptivos hormonales que no traen estrógenos, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, así a grandes rasgos, a la hora de elegir, como elegir anticonceptivos orales, se puede elegir el anillo vaginal, que fíjense también trae hormonas, el parche transdérmico, un parche que va en la piel, o los inyectables intramusculares. Vamos a elegir un método hormonal. Algunos inconvenientes son los que mayor evaluación por ahí necesitan, por los criterios de elegibilidad que vimos recién, sobre todo para evaluar cuáles son las contraindicaciones. Contraindicaciones son principalmente por ahí pacientes de alto riesgo, y cuando hablamos de alto riesgo, principalmente mujeres que fumen más de 35 cigarrillos por día, pacientes que tengan antecedentes de
trombosis, ¿sí? Trombosis venosas o trombosis arteriales, trombosis pulmonares, enfermedades cardiovasculares importantes, hipertensiones severas, enfermedades hepáticas importantes, oncológicas, ¿sí? Cáncer de mama, cáncer de cuello, pacientes que sufran de migraña o cefalea intensa y que no tengan diagnóstico todavía de la enfermedad. Esos son importantes. Y saber que por ahí los hormonales, y sobre todo los hormonales orales que sufren una metabolización hepática, su eficacia puede estar disminuida porque puede llegar a interactuar con sobre todo en pacientes que reciben anticonvulsivantes, no todos, pero la mayoría, antibióticos como la rifampicina, y saber que no van a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual. Bien, el otro por ahí inconveniente, sobre todo habla de los que son orales, que necesitan o requieren de un cumplimiento diario, ¿sí? Para que funcione y no se vea alterado el índice que vimos al principio en la charla. ¿Cuáles son las ventajas? Son muy eficaces, vimos recién que el índice de PER es muy bajo. La mayoría hormonales tienen efectos beneficiosos, no anticonceptivos, o sea, a pesar de darte la anticoncepción, brindan muchos otros efectos, ya lo vamos a ver enseguida en el cuadrito que puse. Y lo otro que es buenísimo, que son totalmente reversibles, vos lo suspendés y tu vida reproductiva regresa a la normalidad. ¿Bien? Marcos, ahí voy a hacer una pequeña aclaración. Mastodinia es dolor de mamas. La mastodinia, mastodinia, no lo nombré, lo voy a nombrar ahora porque generalmente es un síntoma del dolor, justamente, está muy bien, gracias Lucas por aclararlo, sí, es como dice él, es el dolor, digamos, a nivel mamario, pero muchos anticonceptivos hoy en día se indican en pacientes que sufren de mastodinia y andan bien con los anticonceptivos orales. Pero bueno, gracias Lucas. No sé si hay algún otro síntoma que quieran preguntar acá, pero bueno, nada, eso. Manchados acá se habla principalmente por algunos efectos adversos, son sangrados fuera del ciclo, y en la ginecología se llama spotting, que es como un sangrado permanente. Algunos anticonceptivos pueden producir esto, y por ahí generalmente lo pueden producir los primeros 2 o 3 meses, es como normal que lo produzca. Si ya pasa este periodo, se trata de cambiar a otro método, ¿no? Entonces, algunos métodos, beneficios no anticonceptivos, fíjense, cuando habla cáncer de ovario, porque al disminuir los ciclos ovulatorios, porque se produce una anovulación, se disminuye el riesgo de padecer cáncer de ovario, o sea, es un factor protector, los anticonceptivos. Para las enfermedades de cáncer colon rectal, algunos también. Disminuye el embarazo ectópico y las enfermedades pélvicas inflamatorias. Esto, más que todo, hago referencia principalmente a los métodos de barrera, ¿sí? Los métodos de barrera te van a evitar que vos tengas una enfermedad pélvica inflamatoria, como vimos en enfermedad de transmisión sexual o un embarazo ectópico, ¿sí? Prevención de la osteopenia, porque le estás dando estrógeno. El estrógeno es protector en cuanto al hueso. Muchos quistes ovarios responden a los anticonceptivos orales. La enfermedad mamaria benigna, como recién las mastodinias o mastalgias, responden a los anticonceptivos orales. Los miomas, que son fibromas que crecen en el útero, benignos, pero que responden generalmente por ahí a trastornos hormonales, y con los anticonceptivos orales o algún otro anticonceptivo regularizar este desorden. Endometriosis, que es cuando crece el endometrio es la capa interna del útero, cuando esto crece fuera de la cavidad uterina, que puede ser en el ovario o puede ser en la cavidad abdominal, y este endometrio que crece fuera también responde a las señales hormonales que reciben y produce menstruación y dolor. Es la famosa endometriosis, y el tratamiento es con anticonceptivos orales. Bueno, fíjense el control del ciclo, controlan un montón el ciclo de los anticonceptivos orales en pacientes que sufren hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo es un desorden hormonal donde están aumentadas la hormona, la testosterona, los derivados de la testosterona principalmente, y con los anticonceptivos actuales son antiandrogénicos. Los síntomas más frecuentes del hiperandrogenismo por ahí son el hirsutismo. El hirsutismo es el crecimiento en la mujer, el crecimiento exagerado por ahí del pelo, o crece en zonas que crece en el hombre, ¿sí? Y el síndrome premenstrual, que habla de la tensión mamaria, los dolores mamarios, el dolor por ahí abdominales. Con los anticonceptivos hormonales generalmente se hace el tratamiento.
Entonces fíjense que no son tan malos, porque por ahí un mito en la población es que dicen que, bueno, que tiene más efectos contralaterales, efectos secundarios que los beneficios, y la verdad que no es tan así. Obviamente que se hace una buena evaluación de la paciente, descartando todos los factores de riesgo que evaluamos recién. A modo de resumen, para que sepan, los anticonceptivos orales combinados vienen estrógeno, traen progesterona, vienen diferentes formas de administrarse. Generalmente la mayoría traen una parte activa y otra placebo. ¿Sí? Placebo son solamente en el periodo, digamos, que debería venir su menstruación, que no necesita recibir anticonceptivos, pero bueno, vienen estas pastillas a forma de placebo, sin droga activa, justamente para continuar el ciclo y que no se, en aquellas pacientes que por ahí se les complica, no tengan un olvido. ¿Ah? Vienen diferentes esquemas, algunas vienen hasta 21 comprimidos activos, otras 24 y otras 26. Estas que traen generalmente 26 son más nuevas y generalmente traen, digamos, menos efectos en cuanto al spotting, al sangrado entre menstruación y menstruación. Como para ir desventajas, saber que puede pasar un olvido, saber que frente a un olvido, ver si es menor de 12 horas, se toma el comprimido olvidado, ¿sí? Y la siguiente píldora a la hora que habitualmente se tomaba, y si ha pasado más de 12 horas, se toma la píldora siguiente, y obviamente que se utiliza un método de barrera esos 7 días siguientes. Bien, estos que son los que tienen solamente gestágeno o solamente progesterona, estos son los que se utilizan durante el puerperio, ¿sí? Después de un embarazo, después de un parto o una cesárea, y se utiliza un método anticonceptivo, se utilizan y se decide utilizar anticonceptivos orales, y son los más utilizados, para que sepan, actualmente en el hospital. Todas las pacientes que se van de alta y que quieren seguir con anticonceptivos orales, se le indica que no traen estrógeno, entonces la progesterona en el bebé no pasa nada, el estrógeno sí, puede producir feminización en el caso de recién nacido masculino. Entonces están indicados solamente estos que traen progesterona. Hay muchas marcas y la progesterona que traen es el desogestrel. Bien, lo mismo pasa frente al olvido, el mismo esquema que vimos recién. Bueno, la anticoncepción hormonal libre de estrógeno, acá estoy tirando un chivo, pero no es la idea, en realidad es para que, es justo la que aparece en la propaganda, en la tele, que de estas chicas que salen hablando sobre anticonceptivos que no traen estrógenos, que algunas no conocen, que no tienen idea. Bueno, sí, es actual. Esta es un anticonceptivo que está a base solamente de una progesterona, que es la drospirenona, viene de 4 miligramos, tiene muchos efectos beneficiosos, por un lado. Todos los efectos adversos, cuando hablamos de trombosis o enfermedades cardiovasculares y todo lo que vimos recién, generalmente el efecto lo producen los estrógenos, ¿sí? Quédense tranquilos y tranquilas que actualmente los anticonceptivos combinados que traen estrógeno y progesterona, las dosis de estrógenos que traen son mínimas. Entonces, la verdad que el riesgo de que te predisponga a tener una trombosis o a efectos adversos es casi el mismo que la población general, ¿sí? Solamente que a pacientes que tengan ya de base o previo mucho riesgo, y bueno, ahí sí los evitas, ¿sí? Pero quédense tranquilos que actualmente los anticonceptivos combinados traen dosis ínfimas de estrógeno. Esta, bueno, no trae estrógeno directamente, tienen efecto anticonceptivo. La otra ventaja que tienen es que generalmente frente a olvidos mayores de 24 horas sigue actuando. Tienen efectos antiandrogénicos en esos pacientes que por ahí que nombraba recién, que tienen por ahí trastornos, hirsutismo, acné, les mejora un montón la piel, la verdad, les mejoran esos síntomas, no tienen tanto efecto en cuanto a los sangrados, porque no inhiben a nivel central la FSH, entonces el ciclo continúa y generalmente hacen que el endometrio no crezca directamente. Entonces generalmente estas pacientes después de la segunda, tercera caja directamente dejan de menstruar y no menstruan y no pasa nada. Solamente lo que no está pasando es crecer el endometrio. No es que se acumula la sangre, muchos pacientes personas piensan que se acumula la sangre y no. Eso hay que sacárselo también, es un mito a revelar, ¿ah? Entonces, bueno, eso es la famosa anticonceptivos libres de estrógenos que se dan actualmente. Además, la drospirenona es un derivado de la espironolactona. La espironolactona es una hormona diurética. Entonces, en pacientes que por ahí retienen un poco de líquido, participan y ayudan en cuanto a eliminar este líquido retenido. El mito de que los anticonceptivos
engordan es otro mito. Aprovecho para ir sacando, y por ahí son preguntas que pueden surgir. Es un mito, como les decía, los anticonceptivos con las dosis bajas que traen de anticonceptivos no aumentan, digamos, el índice de masa corporal. Sí, por ahí pueden retener un poco más de líquido, pero no en sí aumentar el tejido adiposo. Los parches transdérmicos son parches que se colocan en la piel justamente, sobre todo por ahí en zonas que sean cómodas, se pueden elegir diferentes zonas, sobre todo zonas donde no vayan a interferir con la ropa, que vaya a rozar la ropa. Pueden ser por ahí la espalda, el brazo, acá, algunos se lo colocan en la región preglútea. Saber que traen estrógeno y traen progesterona. Es importante el uso correcto, como dije recién. Si se despega el parche o hay olvido del parche, en caso de despegamiento, no se trata de colocar nuevamente el parche, se coloca un nuevo parche y en caso de que te olvides, ves cuánto tiempo ha pasado, ¿sí? En cuanto a la colocación del parche, bueno, saber que es un parche por semana. La cuarta semana no se coloca el parche, que sería la semana de descanso o la semana en la cual deberíamos tener el ciclo. Si te lo olvidas al inicio del ciclo, te colocas un nuevo parche y se considera ese día como el día de cambio semanal, ¿sí? O sea, a partir de ese día empieza a ser el cambio semanal. Si te lo olvidas a mitad del ciclo y han pasado menos de 48 horas, te colocas un nuevo parche, ¿sí? Porque estos parches tienen como un depósito hormonal, entonces sigue actuando. Y si han pasado más de 48 horas, te colocas un nuevo parche, pero vas a tener que usar un método de barrera, ¿sí? Para evitar, digamos, un embarazo no deseado. El anillo vaginal también es un hormonal, es combinado, trae tanto estrógenos como progesterona. Estas son las dosis que traen. Es importante una buena colocación, por ahí también es importante el entrenamiento. En la consulta, cuando uno lo indica, le explica cómo debe colocárselo correctamente. Generalmente, bueno, algunos deben ser guardados en refrigerador. Hay otros marcas que son los más caros que generalmente no necesitan ser guardados. Son métodos, tanto los parches como los anillos son más caros que el resto de los anticonceptivos hormonales, ¿sí? Por ahí algunas de las desventajas las vamos a ir viendo ahora. Bueno, es combinado, como dijimos recién, los mecanismos inhiben la ovulación, altera el moco y el endometrio, ¿sí? Y la implantación y la penetración del esperma. Generalmente se hace una inserción durante 3 semanas y luego el descanso de los 7 días. Si se atrasa la extracción, si te olvidaste de sacártelo, acortás el tiempo de descanso que habíamos dicho que es de 7 semanas. En caso de que vos no tenías ningún método anticonceptivo previo y querés empezar a colocarlo, te lo pones el primer día y es efectivo inmediatamente, ¿sí? Y si querés para más tranquilidad, utilizás los primeros 7 días preservativo. ¿Okay? Si hay cambio desde otro tipo de, digamos, de método anticonceptivo, rotar cualquier día, si el uso fue correcto del método anticonceptivo anterior, hay certeza de que no va a haber embarazo. Tiene 7 días de extra de acción, que eso es lo que estábamos viendo recién. Bueno, ¿cuáles son los efectos por ahí beneficiosos? Que se evitan el paso metabolismo a nivel gastrointestinal y a nivel hepático, entonces no tienen interferencias gastrointestinales, disminuyen el error o el olvido de las pastillas anticonceptivas, por ejemplo. El sangrado disfuncional, al traer las ambas hormonas, también disminuyen los vómitos, diarrea, todos los síntomas por el paso gastrointestinal que pueden tener los anticonceptivos hormonales. Interferencia por ahí con el coito, puede salirse en el momento del coito, lo que se hace es extraerlo, lavarlo y se coloca inmediatamente dentro de las primeras 3 horas. Los óvulos, los tampones y las infecciones vaginales, el Papa Nicolau y la colposcopía no alteran, se puede hacer tratamiento de cualquiera de estos procesos infecciosos, colocarse óvulos, o si se tiene que hacer el Papa y la colpo no altera el anillo, porque lo que evaluamos es el resto que ya vimos en la charla anterior, ¿sí? Y los antibióticos no alteran el nivel hormonal porque no pasan o no tienen el paso, digamos, a nivel gastrointestinal.